cuando mi hija Alejandra me empujó contra la pared de la cocina y gritó: «O te vas al asilo, o duermes con los caballos en el potrero, escoge ahora». Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. No por la amenaza en sí, sino porque en sus ojos solo vi frialdad, como si yo fuera un mueble viejo que ocupaba demasiado espacio. Lo que ella no sabía es que yo había guardado un secreto por 30 años, un secreto que lo cambiaría todo entre nosotras. Y en ese momento decidí que era hora de usar la única arma que me quedaba: la verdad. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía, tengo 62 años y durante toda mi vida creí que el amor de madre era capaz de superar cualquier cosa. Que bastaba con darlo todo, sacrificarse hasta el último cabello, para que los hijos reconocieran ese amor. Pero la vida me enseñó de forma brutal que no siempre es así. Crié a Alejandra sola desde que tenía 5 años. Mi esposo, Javier, nos abandonó sin mirar atrás, dejando solo deudas y una casa sencilla en las afueras de un pueblo tranquilo en Puebla. La casa tenía un terreno grande con algunos caballos que Javier criaba como hobby. Cuando se fue, pensé en vender todo, pero Alejandra amaba a esos animales. Veía sus ojitos brillar cada vez que acariciaba la crin de los caballos, y no tuve el valor de quitárselo. Así que seguí adelante. Trabajé como costurera durante el día y como limpiadora por la noche. Mis manos se endurecieron. Mi columna me dolía constantemente, pero cada vez que veía sonreír a Alejandra, pensaba que todo valía la pena. Pagué sus estudios, su ropa, sus sueños. Cuando quiso ir a la universidad a estudiar administración en la capital, vendí las joyas que me dejó mi madre para pagar el primer semestre en la Ciudad de México, CDMX. Fue en la universidad donde conoció a Gerardo, un muchacho de familia rica que estudiaba la misma carrera. Desde el inicio, noté que miraba nuestra vida sencilla con desprecio. Cuando vino a visitarnos por primera vez, frunció la nariz al ver la casa modesta, los caballos en el potrero, la pintura descascarada de las paredes. Pero Alejandra estaba enamorada, ¿y quién era yo para interferir en la felicidad de mi hija? Se casaron 3 años después, en una ceremonia para la que agoté mis últimos ahorros para ayudar a pagar. Gerardo ni siquiera me dio las gracias. Solo sonrió esa sonrisa falsa y volvió a conversar con sus amigos elegantes. Ese día, por primera vez, sentí que estaba perdiendo a mi hija. No por el matrimonio, sino por un mundo al que yo no pertenecía. Los primeros años fueron tranquilos. Alejandra me visitaba ocasionalmente, siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Yo fingía no darme cuenta de la creciente distancia entre nosotras, hasta que, hace 2 años, todo cambió. Javier, mi ex esposo, murió en un accidente de coche y dejó un testamento. Nunca imaginé que aquel hombre que nos abandonó tendría algo que dejar. Pero durante los años que estuvo lejos, Javier construyó una pequeña fortuna con inversiones. Y, por algún motivo que jamás comprenderé, se lo dejó todo a Alejandra. 200,000 pesos mexicanos, una cantidad que para nosotras era lo mismo que ganarse la lotería. Cuando el abogado nos dio la noticia, vi el brillo en los ojos de mi hija. No era alegría, era algo más profundo y perturbador. Era ambición. Gerardo estaba a su lado y su sonrisa me dio un escalofrío. En ese momento tuve un mal presentimiento, pero lo aparté. Alejandra era mi hija, la niña que crié con tanto amor. Jamás me daría la espalda. Qué equivocada estaba. 3 meses después de recibir la herencia, Alejandra y Gerardo aparecieron en mi casa con una propuesta. Querían construir una posada en el terreno, aprovechando que la región comenzaba a atraer turistas interesados en el agroturismo. Necesitaban que yo firmara unos documentos transfiriendo la propiedad a su nombre, temporalmente, para conseguir financiamiento en el banco. Gese. Algo dentro de mí me gritaba que no firmara esos papeles.
Pero Alejandra me tomó las manos y me dijo con esa voz dulce que me derretía el corazón: «Mamá, confía en mí. Vamos a construir algo hermoso aquí, y podrás vivir tus últimos años con comodidad, sin necesidad de trabajar tanto». Gerardo completó: «Doña Sofía, usted merece descansar. Nosotros nos encargaremos de todo». Firmé. Que Dios me perdone, pero firmé. La construcción comenzó 2 meses después. Derribaron el viejo cerco, reformaron la casa, construyeron cabañas donde antes los caballos pastaban libremente. La transformación fue rápida y brutal, y junto con la remodelación de la propiedad vino el cambio en el trato que recibía de Alejandra. Primero, fueron pequeñas cosas. Empezó a corregirme delante de otros, decía que yo hablaba mal, que mi ropa era inadecuada. Luego, comenzó a tratarme como empleada en mi propia casa. Me pedía limpiar, cocinar, lavar la ropa de los huéspedes de la posada. Yo obedecía, pensando que estaba ayudando, que era mi contribución al negocio familiar. Pero las cosas fueron empeorando. Gerardo empezó a ignorarme por completo, como si fuera invisible. Alejandra comenzó a quejarse de que yo ocupaba el mejor cuarto de la casa, que necesitaban ese espacio para huéspedes. Me cambiaron a un cuartito minúsculo en la parte de atrás, sin ventana, que parecía más un almacén. Y entonces, hace 3 meses, descubrí la verdad. Estaba buscando un documento mío en un cajón del estudio cuando encontré los papeles de la propiedad. Leí con manos temblorosas. La casa, el terreno, todo estaba registrado a nombre de Alejandra y Gerardo. No era temporal. Me habían engañado. Confronté a mi hija esa misma noche. Ni siquiera parpadeó. Solo dijo con una frialdad que me cortó como una cuchilla: «Mamá, usted es mayor, no entiende estas cosas. Hicimos lo mejor para todos. Ahora tiene dónde vivir sin preocupaciones». Intenté argumentar, decir que esa casa era mía, que yo había construido todo con mi sudor. Ella rodó los ojos y salió del cuarto. A partir de ese día, el trato empeoró aún más. Alejandra me llamó peso muerto, carga, vieja terca. Gerardo se reía de los chistes crueles que hacía sobre mi edad, sobre mi cuerpo cansado, sobre mis manos temblorosas. Y yo, como una tonta, seguía allí, aguantando todo, porque era mi hija y aún tenía la esperanza de que volviera a ser la niña dulce que crié. Hasta aquella mañana de martes. Me levanté temprano como siempre, preparé el café para los huéspedes, limpié la cocina. Mi columna dolía más de lo normal, pero seguía trabajando. Cerca de las 10 de la mañana, Alejandra entró en la cocina como un huracán. Su rostro estaba rojo de rabia. «Mamá, le advertí que no tocara las cosas de los huéspedes», gritó. Me quedé confundida. «Pero si solo estaba limpiando el cuarto como me pediste». Rompió un jarrón que costó 5,000 pesos. ¿Lo ve? Ya no sirve para nada. Intenté explicar que no había roto ningún jarrón, que tal vez algún huésped lo había tirado, pero ella no quiso escuchar. Gerardo apareció en la puerta, con esa sonrisa maliciosa que había aprendido a temer. «Alejandra, amor, ya hablamos de esto», dijo tranquilamente. «Tu mamá se está volviendo demasiado mayor para ayudar aquí. Está estorbando más de lo que ayuda». Alejandra asintió y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. «Mamá, lo decidimos. O se va a una casa de retiro que le pagaremos, o se va a dormir con los caballos en el potrero. Usted escoge». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi hija, buscando alguna señal de que aquello era una broma cruel, una amenaza vacía. Pero sus ojos estaban serios, decididos. Realmente me estaba dando ese ultimátum. Fue cuando algo dentro de mí se rompió. No era mi corazón, que ya estaba en pedazos hacía meses. Era algo diferente. Era el miedo, la sumisión, la tonta esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Todo eso se desvaneció, y en su lugar surgió una claridad fría y cristalina. «Está bien», dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Me voy». Alejandra pareció sorprendida. Tal vez esperaba que yo suplicara, que llorara,
que me humillara aún más. Pero antes, continué, necesito hacer una llamada. Subí a mi cuartito de atrás, ese espacio apretado y sin ventana donde había pasado los últimos meses. Mis manos temblaban mientras buscaba en el fondo de la maleta vieja que guardaba debajo de la cama. Allí estaba, el sobre amarillento que mantuve escondido por 3 décadas. Dentro de él, un documento que me juré que solo usaría en un último caso. Y el último caso había llegado. Tomé mi celular antiguo, aquel del que Alejandra se burlaba porque era de la época de la abuela. Marqué un número que estaba grabado en mi memoria, aunque nunca había llamado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar allí mismo. 3 tonos, 4. Entonces, una voz masculina contestó: «Oficina Torres y Asociados, buenos días». «Buenos días», respondí, intentando controlar la voz. «Quisiera hablar con el licenciado Carlos Torres, por favor». «Es sobre el caso Javier Ferreira». Hubo una pausa al otro lado. «Un momento, por favor». Esperé, escuchando la música en espera. Abajo, oía los pasos de Alejandra y Gerardo, sus voces discutiendo algo sobre los próximos huéspedes, viviendo sus vidas como si yo no existiera, como si fuera solo un mueble viejo que debía ser desechado. ¿Doña Sofía? La voz del licenciado Carlos era amable, preocupada. ¿Está usted bien? Hace tanto tiempo que no tengo noticias. Licenciado, llegó la hora, dije simplemente. Necesito que haga lo que hablamos hace 30 años. Silencio. Luego, un suspiro pesado. ¿Está completamente segura? Una vez que comencemos, no habrá marcha atrás. Estoy segura. Muy bien, prepararé todo. ¿Puede venir a la oficina mañana a las 10 de la mañana? Allí estaré. Colgué y me quedé sentada en la cama por un largo momento, sosteniendo el sobre contra mi pecho. Dentro de él estaba la verdad que había escondido de Alejandra toda la vida. Una verdad sobre su padre, sobre la herencia que recibió, sobre mentiras que se construyeron durante décadas. Cuando Javier nos abandonó, no solo huía de la responsabilidad de ser padre y esposo. Huía de un crimen. Mi exesposo había desviado dinero de la empresa donde trabajaba, una cantidad considerable. Yo lo descubrí por accidente, unos días antes de que desapareciera. Encontré documentos escondidos en su estudio, extractos bancarios de cuentas que yo no conocía. Confronté a Javier esa noche. Entró en pánico. Dijo que había hecho aquello porque quería darnos una vida mejor, que iba a devolver el dinero. Pero ya era tarde. La empresa lo había descubierto y la policía estaba investigando. Huyó antes de ser arrestado, dejándome sola con una niña pequeña y una montaña de preguntas sin respuesta. Lo que Alejandra nunca supo es que ese dinero que su padre invirtió y multiplicó a lo largo de los años era dinero robado. Su herencia venía de un crimen. Y yo tenía pruebas de todo, documentos que Javier me envió años después, en una carta pidiendo perdón, explicándolo todo, implorándome que no se lo contara a Alejandra. Guardé esa carta. Guardé los documentos y guardé el secreto, no por Javier, sino por mi hija. No quería que creciera sabiendo que su padre era un criminal, que el dinero que ella soñaba con recibir algún día tenía un origen sucio, pero ahora Alejandra había usado ese dinero robado para robarme a mí también, para tomar mi casa, mi dignidad, mi vida, y yo ya no iba a protegerla. Bajé las escaleras con la maleta en la mano. Era una maleta pequeña, con solo algunas ropas y objetos personales. No necesitaba nada más de esa casa. Todo lo que realmente importaba estaba en el sobre que llevaba dentro del bolso. Alejandra estaba en la sala con Gerardo. Cuando me vieron con la maleta, ella arqueó una ceja. ¿Ya decidiste entonces? ¿Asilo o potrero? Ni uno ni otro, respondí con calma. Voy a quedarme con una amiga por unos días, hasta resolver mi situación. Vi el alivio en su rostro. Probablemente pensó que yo estaba aceptando mi destino, yéndome de sus vidas sin hacer un escándalo. Gerardo esbozó esa sonrisa satisfecha suya.
Buena decisión, doña Sofía. Es lo mejor para todos. Miré a mi hija. Evitaba mi mirada y en ese momento sentí una punzada de dolor. Todavía era mi niña, en algún lugar detrás de esa máscara de frialdad, pero era una niña que ya no reconocía. Alejandra, dije suavemente, ¿estás segura de que es esto lo que quieres? ¿Echarme de esta manera? Ella finalmente me miró a los ojos. Y lo que vi allí me dio la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. No había remordimiento, no había duda, solo impaciencia. Mamá, deja el drama. Estarás bien, y nosotros también. Asentí. Está bien, entonces así es. Pero quiero que recuerdes este momento, porque dentro de unos días vas a entender que las elecciones tienen consecuencias. Gerardo se rió. Qué dramática, doña Sofía. Parece personaje de telenovela. No respondí. Solo tomé mi maleta y salí por la puerta. Los caballos relincharon al verme pasar. Me detuve por un momento y acaricié la crin de Estrella, la yegua más vieja, esa que Alejandra tanto amaba de niña. La yegua apoyó el hocico en mi mano, como si entendiera que me iba. «Cuida de ella», le susurré al animal, aunque no lo merezca. Caminé por el camino de tierra hasta llegar a la carretera. Llamé a Marcela, mi amiga de décadas, y le expliqué rápidamente la situación. Ella, sin hacer preguntas, dijo que podía quedarme en su casa el tiempo que necesitara. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes de la casa de Marcela, no pude dormir. Pensaba en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a ese punto. Una parte de mí aún dudaba si estaba haciendo lo correcto, pero luego recordaba la mirada de Alejandra, ese desprecio frío, y mi determinación se renovaba. La mañana siguiente llegó lentamente. Me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor ropa, una blusa azul que yo misma había cosido años atrás. A las 9:30 tomé un autobús al centro de la ciudad. La oficina del licenciado Carlos Torres estaba en un edificio antiguo pero bien conservado. La recepcionista me reconoció de inmediato, incluso después de tantos años. Me llevó directamente a su sala. El licenciado Carlos estaba mayor, con el cabello completamente blanco ahora, pero la mirada seguía siendo la misma, penetrante y bondadosa a la vez. Se levantó y me estrechó la mano con fuerza. «Doña Sofía, lamento mucho que haya llegado a este punto». «Yo también, licenciado, pero no veo otra salida». Me indicó una silla y tomó una carpeta gruesa del estante. «Muy bien. Repasemos todo desde el principio. Cuando Javier Ferreira vino a verme, hace 32 años, estaba desesperado. Confesó el desvío de dinero, me entregó todos los documentos y me pidió que guardara esto como seguro de vida». «¿Seguro de vida?», repetí confundida. El licenciado Carlos asintió. Temía que la empresa fuera tras su familia. Por eso, creó un documento confesando todo y nombrándola a usted como única heredera legítima de cualquier bien que él llegara a tener. La idea era protegerla a usted y a Alejandra de futuros procesos. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos. Reconocí la letra de Javier en varias páginas, firmas autenticadas, testigos. «¿Pero qué significa esto ahora?», pregunté. «Significa, doña Sofía, que legalmente la herencia que Alejandra recibió debió haber sido suya. Javier lo dejó todo a nombre de ella porque pensó que sería más fácil, menos burocrático. Pero este documento de aquí», golpeó una hoja específica, «anula su testamento, porque fue hecho bajo presión, ocultando el origen criminal del dinero». Sentí que mi cabeza daba vueltas. «¿Entonces? Entonces el dinero debió haber ido a usted. Y como su hija usó ese dinero para adquirir su propiedad de forma fraudulenta, haciéndola firmar documentos engañosos, tenemos base legal para revertir todo». «¿Ella va a perder la posada?», pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. El licenciado Carlos hizo una pausa. «No necesariamente. Dependerá de cómo quiera proceder.
Podemos devolver la propiedad a su nombre, anular la transferencia fraudulenta. En cuanto al dinero de la herencia, irá a usted legalmente. Alejandra tendrá que devolver lo que gastó. Pero me miró con seriedad. Esto destruirá por completo la relación entre ustedes dos. Ella ya la destruyó. Respondí con una voz que no parecía mía. Cuando me dio a elegir entre asilo y potrero, destruyó todo lo que aún quedaba entre nosotras. El licenciado Carlos pasó las siguientes 2 horas explicándome cada detalle del proceso legal. Mi cabeza daba vueltas con tanta información, audiencias, documentos, plazos. Pero una cosa se hacía cada vez más clara. Yo tenía todo el derecho legal de recuperar lo que era mío. No estaba pidiendo un favor, estaba exigiendo justicia. Firmé los papeles necesarios para iniciar el proceso. El abogado me garantizó que todo se haría de forma discreta al inicio, se enviarían notificaciones oficiales, Alejandra tendría la oportunidad de defenderse. Pero también me advirtió sobre algo que me hizo tragar saliva. Doña Sofía, cuando su hija reciba la citación, se pondrá furiosa y probablemente intentará buscarla, presionarla, tal vez incluso amenazarla. Es importante que esté preparada emocionalmente para ese momento. Asentí, pero por dentro me moría de miedo. Conocía a mi hija, sabía cómo podía ser cuando la contrariaban, pero algo había cambiado en mí después de ese ultimátum. Yo ya no era la madre sumisa, dispuesta a aceptar cualquier migaja de afecto. Era una mujer cansada de ser pisoteada, y esa mujer tenía dientes. Salí de la oficina sintiéndome extraña. Mi cuerpo estaba pesado por la tensión, pero había algo más ligero en mi pecho, como si me hubieran quitado un peso. Por primera vez en meses sentía que tenía algo de control sobre mi propia vida. Marcela me esperaba en la esquina del edificio. Insistió en acompañarme a una cafetería para conversar. Mientras tomábamos café, le conté todo. Mi amiga escuchó en silencio. Sus ojos se humedecieron cuando hablé del ultimátum de Alejandra. Sofía, fuiste muy paciente, demasiado paciente, dijo, sosteniendo mi mano. Esa niña necesita aprender que una madre no es un felpudo. Tengo miedo, Marcela. Miedo de estar haciendo lo incorrecto. Es mi hija. Y tú eres su madre, Marcela me interrumpió con firmeza. Pero eso no significa que tengas que aceptar que te traten como basura. Lo diste todo por ella. Trabajaste hasta que te dolieron los huesos. Y ella te respondió con desprecio. Eso no es amor, Sofía. Eso es abuso. Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el camino de vuelta. Abuso. Era una palabra fuerte, pero tal vez era exactamente lo que estaba sufriendo. Abuso emocional, psicológico, financiero. Y yo lo había aceptado todo en silencio porque no quería admitir que mi hija, la que crié con tanto amor, era capaz de tratarme así. Pasaron 4 días. 4 días de ansiedad, esperando la tormenta que sabía que vendría. Marcela intentaba distraerme. Me llevaba a caminar, veíamos películas juntas por la noche. Pero mi cabeza siempre estaba en la posada, imaginando a Alejandra recibiendo la notificación judicial. En la 5ª mañana, mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté con el corazón acelerado. ¿Mamá? La voz de Alejandra sonaba extraña, demasiado controlada. Necesito que vengas a la casa, ahora. Alejandra, yo... ¡Ahora!, gritó, y luego la llamada se cortó. Marcela, que estaba en la cocina, me miró preocupada. ¿Era ella? Asentí. Recibió la notificación. ¿Quieres que vaya contigo? Pensé por un momento. Una parte de mí quería aceptar, quería tener a alguien a mi lado. Pero otra parte sabía que aquello era entre mi hija y yo. Era hora de enfrentar lo que yo misma había puesto en marcha. No, tengo que ir sola. Pero gracias, amiga, por todo. El camino hasta la posada pareció durar una eternidad y al mismo tiempo pasar en un abrir y cerrar de ojos. Mi cuerpo temblaba entero cuando bajé del autobús y comencé a caminar por el camino de tierra. Los caballos estaban en el potrero,
pastando tranquilamente, ajenos al drama humano que estaba a punto de ocurrir. Alejandra estaba en el porche, sosteniendo unos papeles en las manos. Incluso de lejos, podía ver que estaba furiosa. Su rostro estaba rojo, los puños cerrados. Gerardo estaba a su lado, pero por primera vez parecía menos confiado, más preocupado. «¿Cómo te atreves?», gritó Alejandra antes de que yo me acercara. «¿Cómo te atreves a hacerme esto?». Me detuve a unos metros de distancia, manteniendo la voz tranquila. ¿Hacer qué, Alejandra? ¿Reclamar lo que es mío por derecho? Bajó los escalones del porche con pasos pesados, agitando los papeles en el aire. «Esto es mentira. Estás mintiendo para intentar robar lo que mi padre me dejó a mí». «No estoy mintiendo. Todo lo que está en esos documentos es verdad. Tu padre dejó todo escrito, con testigos, antes de morir». Gerardo se acercó, intentando parecer amenazador. «Doña Sofía, usted no sabe en lo que se está metiendo. Tenemos abogados muy buenos. Vamos a destruir ese ridículo proceso». Lo miré con una calma que me sorprendió. «Hagan lo que crean necesario. Pero la verdad no cambia. El dinero que ustedes usaron era robado, y me engañaron para tomar mi casa. Todo eso está documentado». «¡No tienes nada!», gritó Alejandra, lágrimas de rabia cayendo por su rostro. «Eres una vieja amargada que no acepta que crecí, que tengo mi propia vida. Estás haciendo esto por venganza». «¿Venganza?», repetí, sintiendo que mi propia rabia comenzaba a subir. «¿Venganza porque me diste a elegir entre asilo y potrero? ¿Porque me trataste como basura durante meses? ¿Porque robaste mi casa usando mi amor por ti en mi contra?». «Yo no robé nada, usted donó, firmó los papeles por su propia voluntad. Después de que me engañaran, me hicieran creer que era temporal. Eso se llama fraude, Alejandra, y tú lo sabes». Vino hacia mí con tanta fuerza que pensé que iba a golpearme. Gerardo la sujetó del brazo. «Cálmate, amor, no va a ayudar». Alejandra se soltó de él bruscamente. «¿Quieres la casa? ¿Quieres el dinero? Puedes quedártelo. Pero nunca más me mires a la cara. Nunca más me busques. Para mí, moriste hoy». Las palabras fueron como cuchillos, cada una perforando mi corazón, pero no dejé que viera mi dolor. Solo respondí con voz firme: «Si eso es lo que quieres, acepto. Pero un día, Alejandra, vas a entender lo que perdiste, y no será la casa o el dinero. Será algo que ningún dinero puede comprar». «¿Qué? ¿Tu amor de madre sacrificada? Ya estoy harta de esa historia». Escupió las palabras con tanto odio que apenas parecía mi hija. «No», respondí suavemente. «La oportunidad de tener a alguien que te amaba incondicionalmente, alguien que habría dado la vida por ti, eso lo perdiste hoy. Y a diferencia de la casa y el dinero, eso no hay forma de recuperarlo». Di media vuelta y comencé a caminar de regreso. Oía a Alejandra gritar algo detrás de mí, pero no entendí las palabras. Ya no importaba. Cada paso que daba me alejaba de esa vida, de ese dolor, de esa versión de mí que aceptaba ser tratada como nada. Marcela me encontró en el portón. Se había quedado esperando escondida detrás de un árbol, preocupada de que necesitara ayuda. Cuando me vio, corrió y me abrazó fuerte. Fue solo en sus brazos que permití que las lágrimas cayeran. Lloré como no lloraba en años. Lloré por la hija que perdí, por la ilusión que se rompió, por todos esos años de sacrificio que parecían haber sido en vano. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había escogido mi propio camino. Finalmente había dicho: «Basta». Las semanas siguientes fueron una confusión de papeleo, audiencias, declaraciones. El licenciado Carlos fue incansable, presentando cada documento, cada prueba. Alejandra y Gerardo contrataron abogados realmente buenos, pero la verdad era más fuerte que cualquier argumento bonito. El fraude en la transferencia de la propiedad quedó comprobado. Yo había firmado creyendo que era temporal, y había testigos que lo confirmaron. El dinero de la herencia tuvo su origen cuestionado, y los documentos de Javier hablaban por sí mismos. Durante ese periodo no tuve ningún contacto con Alejandra.
Una parte de mí esperaba que apareciera, que se diera cuenta del error que había cometido, que pidiera disculpas. Pero nada pasó. El silencio entre nosotras fue absoluto. 3 meses después del inicio del proceso, el juez dictó su sentencia. La propiedad volvería a mi nombre. La transferencia se había hecho de forma fraudulenta, eso estaba claro. En cuanto al dinero de la herencia, la cosa era más complicada. El juez reconoció que el testamento de Javier tenía vicios, pero como Alejandra había usado el dinero de buena fe, sin saber de su origen criminal, no sería obligada a devolverlo todo. La solución fue un acuerdo. Alejandra se quedaría con la mitad del valor de la herencia original, y la otra mitad me sería transferida. Además, tendría que pagarme una indemnización por el uso indebido de la propiedad durante esos meses. En total, yo recibiría alrededor de 120,000 pesos. El licenciado Carlos me llamó a su oficina para explicarlo todo. Doña Sofía, sé que no es todo lo que merecía, pero es una victoria significativa. Usted recupera su casa y recibe una compensación financiera que garantizará su comodidad por los próximos años. Asentí, aún procesando todo. ¿Y la posada? ¿Las cabañas que construyeron? Forman parte de la propiedad, así que vuelven a su nombre también. Alejandra y Gerardo tendrán 30 días para desalojar el lugar y remover solo sus pertenencias personales. Todo lo que fue construido o anexado a la propiedad se queda. La ironía no pasó desapercibida. Habían usado mi amor por Alejandra para robarme, y ahora todo su trabajo, toda la inversión que hicieron, volvería a mis manos. Era una justicia poética, pero que no me traía alegría alguna. Licenciado, pregunté vacilante, ¿y si yo quisiera hacer una propuesta diferente? ¿Un acuerdo fuera de los autos? Me miró curioso. ¿Qué tipo de acuerdo? Pasé los días siguientes pensando. La victoria jurídica tenía un sabor amargo. Sí, había recuperado lo que era mío, pero había perdido a mi hija en el proceso. Y por más que me hubiera lastimado profundamente, por más que me hubiera tratado con crueldad, todavía era mi Alejandra. La niña que acunaba en mis brazos, a la que consolaba cuando tenía pesadillas, que me sonreía como si yo fuera su mundo entero. ¿Existiría una manera de hacer justicia sin destruir por completo lo que quedaba entre nosotras? Fue Marcela quien me hizo ver la situación desde otro ángulo. Estábamos tomando té en el porche de su casa cuando me preguntó: «Sofía, ¿qué quieres realmente? ¿Venganza o paz?» «No es venganza», protesté. «Es justicia». «Lo sé, amiga. Pero a veces la justicia y la paz son cosas diferentes. Puedes tener razón y aún así ser infeliz. Puedes ganarlo todo y perder lo que más importa». Pero me trató como basura, Marcela. Me dio a elegir entre asilo y potrero, como si fuera un animal. Y eso fue horrible, estuvo de acuerdo. Imperdonable incluso. Pero respóndeme algo. ¿Quieres que tu hija aprenda una lección o quieres que desaparezca de tu vida para siempre? La pregunta me tomó desprevenida. Me quedé en silencio por un largo tiempo, mirando la taza de té en mis manos. ¿Qué quería realmente? «Quiero que entienda», respondí finalmente. «Quiero que vea cuánto me lastimó. Quiero que sienta, aunque sea un poquito, lo que yo sentí cuando me echó de mi propia casa. Entonces tal vez haya una forma de hacerlo sin cortar todos los lazos», sugirió Marcela gentilmente. Esa noche elaboré un plan. Al día siguiente llamé al licenciado Carlos y le expliqué lo que tenía en mente. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: «Doña Sofía, usted tiene un corazón mucho más grande de lo que imaginaba. Prepararé los documentos». Una semana después, Alejandra y Gerardo recibieron una nueva notificación. No era una ejecución de la sentencia, sino una propuesta de acuerdo. Debían presentarse en la oficina del licenciado Carlos para una reunión. Llegué a la oficina media hora antes de la hora acordada. Mi corazón latía desbocado, mis manos sudaban. El licenciado Carlos me recibió con una sonrisa alentadora. «Está haciendo lo correcto. Confíe en usted misma». Cuando Alejandra y Gerardo entraron en la sala, el ambiente se congeló.
Mi hija evitó mirarme, sentándose lo más lejos posible. Gerardo parecía nervioso, jugando con sus manos constantemente. Su abogado, un hombre de traje caro y aire arrogante, mantenía una expresión neutra. El licenciado Carlos comenzó la reunión. Señores, estamos aquí porque mi cliente quisiera proponer un acuerdo diferente al determinado por la sentencia judicial. El abogado de Alejandra arqueó una ceja. ¿Qué tipo de acuerdo? Doña Sofía está dispuesta a no ejecutar la sentencia por completo, bajo ciertas condiciones, explicó el licenciado Carlos, mirándome para confirmar. Asentí y él continuó. Primera condición. La propiedad vuelve a nombre de doña Sofía, conforme a lo determinado por el juez. Esto es innegociable. Alejandra finalmente me miró, sus ojos llenos de rabia contenida, pero no dijo nada. Segunda condición. En lugar de desalojar la propiedad por completo, Alejandra y Gerardo pueden continuar administrando la posada, pero ahora como arrendatarios, pagando un alquiler mensual justo a doña Sofía. Hubo un momento de silencio aturdido. Su abogado se inclinó hacia adelante. ¿Y cuál sería el monto de ese alquiler? El licenciado Carlos deslizó un papel por la mesa. 3,000 pesos mensuales, con reajuste anual. Es un valor por debajo del mercado, considerando el tamaño de la propiedad y el potencial comercial. Gerardo tomó el papel, analizando los números. Por primera vez vi algo parecido a la esperanza en su rostro. Pero Alejandra seguía rígida, con los brazos cruzados. Tercera condición, continuó el licenciado Carlos. Doña Sofía renuncia a la indemnización que le es debida, pero a cambio tendrá derecho a vivir en la propiedad cuando quiera, en un cuarto que será designado exclusivamente para ella. Alejandra y Gerardo no podrán impedirlo ni cuestionar su presencia. Eso es ridículo. Alejandra finalmente habló, su voz dura. ¿Quiere humillarnos, obligarnos a verla todos los días? Sentí una punzada de dolor con sus palabras, pero mantuve la compostura. El licenciado Carlos me miró, pidiendo permiso silencioso para continuar. Asentí. Cuarta y última condición, dijo, su voz volviéndose más seria. Alejandra y Gerardo participarán en sesiones de terapia familiar con doña Sofía, una vez por semana, durante 6 meses. No es negociable. ¿Terapia? Gerardo prácticamente escupió la palabra. Esto es absurdo. Por primera vez desde que entraron, hablé. ¿Es esto o la ejecución completa de la sentencia? Pierden todo, la posada, el negocio que construyeron, la oportunidad de recuperar algo de esta situación. Alejandra me encaró, y por primera vez vi algo más que rabia en sus ojos. Había miedo allí, y tal vez, solo tal vez, un destello de arrepentimiento. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Si es para torturarme, para restregarme en la cara que ganó. No es sobre ganar o perder, la interrumpí, mi propia voz embargada. Es sobre intentar salvar lo que aún puede salvarse. Es sobre darte la oportunidad de entender lo que hiciste. Y es sobre yo tener el valor de mirarme al espejo y saber que hice todo lo que pude. Su abogado pidió un momento para hablar en privado con sus clientes. Los 3 salieron de la sala. El licenciado Carlos sostuvo mi mano. Independientemente de lo que decidan, usted está siendo muy valiente. 15 minutos después, regresaron. Alejandra tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Gerardo parecía derrotado. El abogado fue directo al grano. Mis clientes aceptan los términos del acuerdo. Firmamos los papeles esa misma tarde. Cada firma pareció pesar 1 tonelada. Cuando terminamos, Alejandra salió rápido de la sala sin mirar atrás. Gerardo la siguió, pero se detuvo en la puerta y se volteó hacia mí. Doña Sofía, dijo en voz baja, yo lo lamento, por las cosas que dije, por la forma en que la traté. No era una disculpa completa, pero era algo. Gerardo, respondí, espero que usen bien esta oportunidad, porque no habrá otra. Él asintió y se fue. Regresé a la propiedad un jueves por la tarde. Marcela insistió en acompañarme y acepté agradecida.
Necesitaba apoyo moral para ese momento. La casa parecía diferente y al mismo tiempo exactamente la misma. Las cabañas construidas por Alejandra eran bonitas, tenía que admitir. Tenía buen gusto, eso lo heredó de mí. Pero no fue a las cabañas a lo que miré primero. Mis ojos fueron directo al potrero, donde los caballos pastaban tranquilos. Estrella, la yegua vieja, levantó la cabeza cuando me vio y vino trotando hasta el cerco. Acaricié su hocico, sintiendo lágrimas quemar en mis ojos. Volví a casa, le susurré. Volví. Marcela tocó mi hombro suavemente. ¿Quieres que me quede contigo hoy? No, amiga, necesito hacer esto sola, necesito reapropiarme de este espacio, ¿sabes? Ella entendió. Me abrazó fuerte y se fue, no sin antes hacerme prometer que llamaría si necesitaba algo. Entré en la casa despacio, como si estuviera pisando territorio desconocido. Todo estaba limpio, organizado. Alejandra y Gerardo habían dejado mi cuarto, el verdadero, no aquel cuartito de almacén, intacto. Mis cosas aún estaban allí, tal como las había dejado meses atrás. Me senté en la cama y miré alrededor. Ese cuarto guardaba tantos recuerdos. Fue allí donde pasé noches en vela cuando Alejandra era bebé, arrullándola para dormir. Fue allí donde lloré cuando Javier nos abandonó. Fue allí donde soñé con un futuro mejor para mi hija. Y fue de allí de donde fui expulsada, tratada como un estorbo. Pero ahora estaba de vuelta. La casa era mía de nuevo. Legalmente, judicialmente, mía. Pero emocionalmente, aún parecía territorio enemigo. Pasé el resto del día organizando mis cosas, limpiando, intentando hacer que ese espacio pareciera mío de nuevo. Alejandra y Gerardo no aparecieron. Probablemente estaban en una de las cabañas, evitándome. Era mejor así, por ahora. Necesitábamos tiempo para procesar todo. La primera sesión de terapia estaba programada para el lunes siguiente. La terapeuta elegida, la doctora Laura Soto, era especialista en conflictos familiares. El licenciado Carlos la había recomendado personalmente, diciendo que era firme pero compasiva, exactamente lo que necesitábamos. El domingo por la noche, apenas pude dormir. Me imaginaba cómo sería esa primera sesión. ¿Qué diría yo? ¿Qué diría Alejandra? ¿Realmente iría o intentaría poner alguna excusa? El lunes por la mañana me arreglé con cuidado. Elegí una blusa verde clara, que Alejandra siempre dijo que me quedaba bien. Era una forma patética de intentar conectar con ella, lo sabía, pero no pude evitarlo. El consultorio de la doctora Laura estaba en una casa antigua convertida en clínica, en el centro de la ciudad. Llegué 15 minutos adelantada. Alejandra y Gerardo llegaron exactamente a la hora, ni un minuto más ni menos. Nos saludamos con un movimiento de cabeza, sin palabras. La tensión era palpable. La recepcionista nos guió a una sala amplia y acogedora, con sofás cómodos y una decoración que intentaba ser relajante. La doctora Laura era una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido en un moño, ojos atentos detrás de gafas de montura roja. Nos saludó calurosamente y nos pidió que nos sentáramos. Yo elegí un sillón. Alejandra y Gerardo se sentaron juntos en el sofá más lejano. La geografía de la sala ya decía todo sobre el estado de nuestra relación. «Bien», la doctora Laura comenzó con voz suave pero firme. «Agradezco la presencia de todos. Sé que estar aquí no fue una elección fácil, especialmente en las circunstancias actuales, pero el hecho de que hayan aceptado venir ya es un primer paso importante». Alejandra resopló bajito. La terapeuta lo escuchó pero no comentó, solo continuó. Nuestras sesiones seguirán algunas reglas básicas. Primera, cada persona tendrá su turno para hablar, sin interrupciones. Segunda, aquí no hay juicios, solo escucha e intento de comprensión. Tercera, todo lo que se dice en esta sala permanece en esta sala, a menos que sea algo que represente un riesgo inmediato para alguien. Hizo una pausa, observándonos. Para empezar,
Me gustaría que cada uno de ustedes me dijera, en pocas palabras, qué espera de estas sesiones. Sofía, ¿quiere empezar? Respiré hondo. Yo espero que podamos encontrar alguna forma de convivencia. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes, eso es imposible, pero espero que podamos al menos respetarnos, y tal vez, quién sabe, Alejandra pueda entender cuánto me lastimó. La terapeuta asintió y se volteó hacia mi hija. ¿Alejandra? Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con voz dura, estoy aquí porque me obligaron. No espero nada porque no creo que estas sesiones vayan a cambiar nada. Mi mamá siempre ha sido dramática, siempre ha hecho el papel de víctima. Esto es solo un capítulo más de esa historia. Sus palabras fueron como bofetadas. La doctora Laura anotó algo en su libreta, pero mantuvo la expresión neutra. ¿Gerardo?, preguntó. Él pareció incómodo. Mire, yo solo quiero resolver esto para que podamos seguir con nuestra vida. La posada está empezando a funcionar, tenemos huéspedes reservando, pero toda esta tensión está arruinando todo. Entiendo, dijo la doctora Laura. Entonces, aquí tenemos 3 perspectivas diferentes. Sofía busca comprensión y respeto. Alejandra está escéptica y se siente forzada. Gerardo quiere resolver la situación práctica. Todas son perspectivas válidas. Se inclinó hacia adelante. Pero antes de hablar del futuro, necesitamos entender el pasado. Sofía, ¿puede contarme, brevemente, cómo llegamos hasta aquí? Y entonces empecé a hablar. Conté sobre el abandono de Javier, sobre los años criando a Alejandra sola, sobre los sacrificios. Hablé sobre su matrimonio con Gerardo, sobre cómo poco a poco fui siendo empujada a un rincón. Hablé sobre la transferencia fraudulenta de la propiedad, sobre cómo fui engañada. Y hablé sobre aquel día, el día del ultimátum. Ella me dijo, mi voz tembló, que tenía que elegir entre el asilo o dormir con los caballos en el potrero, como si yo fuera un animal, como si 62 años de vida, de amor, de dedicación no valieran nada. Alejandra explotó. Usted está distorsionando todo. Yo nunca... Alejandra, la doctora Laura interrumpió firmemente. ¿Recuerda la regla? Cada uno habla en su tiempo. Usted tendrá su oportunidad. Mi hija se cruzó de brazos, furiosa, pero se calló. Continué, ahora con lágrimas cayendo por mi rostro. En ese momento, cuando me dio esa elección, algo murió dentro de mí. No fue mi amor por ella, eso nunca murió. Fue mi amor propio, mi dignidad, que yo había dejado morir poco a poco durante todos esos meses de humillación. Y me di cuenta de que necesitaba elegir, no entre asilo y potrero, sino entre seguir siendo pisoteada o levantarme y luchar por el mínimo respeto que merecía. Cuando terminé, el silencio en la sala era pesado. La doctora Laura me pasó una caja de pañuelos. Sequé las lágrimas, intentando recuperar la compostura. Alejandra, la terapeuta dijo gentilmente, es su turno. Cuente su versión. Mi hija respiró hondo. Cuando comenzó a hablar, su voz estaba cargada de rabia, pero había algo más allí. Había dolor también. Mi mamá siempre ha sido así, siempre haciéndose la mártir. Ay, trabajé tanto por ti. Ay, me sacrifiqué tanto. Como si yo lo hubiera pedido. Como si fuera mi culpa que se quedara con un hombre que huyó. Cada palabra era una puñalada, pero me obligué a escuchar sin interrumpir. Nunca me dejó crecer, continuó Alejandra. Siempre asfixiándome con ese amor posesivo. Cuando conocí a Gerardo, no le gustó desde el principio. Lo veía en sus ojos, ese juicio silencioso. Y cuando decidimos vivir juntos, hizo todo ese drama. Nunca hice drama. No pude contenerme. Sí lo hizo, gritó Alejandra. No con palabras, sino con esas miradas, esos suspiros, siempre haciéndome sentir culpable por querer tener mi propia vida. La doctora Laura levantó la mano. Sofía, tendrá la oportunidad de responder. Alejandra, continúe. Mi hija se limpió una lágrima que insistía en caer.
Cuando recibimos la herencia de mi padre, fue la primera vez en mi vida que tuve algo de dinero, alguna posibilidad de hacer algo mío, de construir algo. Y claro, mi mamá estaba ahí, con esa cara de desaprobación, pensando que iba a gastarlo todo mal. Yo nunca dije eso, empecé. No necesitaba decirlo, explotó Alejandra. Estaba estampado en su rostro, y cuando tuvimos la idea de la posada, ni siquiera le gustó. Se quedó con su actitud de «estoy apoyando», pero en realidad me parece una pésima idea. Gerardo le puso la mano en el hombro, intentando calmarla. Ella respiró hondo antes de continuar. Nosotros no la engañamos con los papeles de la casa. Le explicamos todo. Usted fue la que no entendió porque nunca se interesó por estas cosas prácticas. «Eso no es verdad», protesté, pero la doctora Laura me lanzó una mirada de advertencia. «Y sí», continuó Alejandra, su voz volviéndose más baja. «Dije aquello del asilo y el potrero, pero fue en el calor del momento. Estaba estresada. Usted siempre se estaba quejando de todo, estorbando a los huéspedes». ¿Estorbando? No pude contenerme. «Estaba trabajando como esclava en mi propia casa». «¿Su casa?» Alejandra se levantó del sofá. «Esa es la cuestión. Nunca aceptó que la casa era nuestra también, que teníamos derecho a hacer cambios, a llevar nuestro negocio sin que usted lo controlara todo». «¡Basta!». La voz de la doctora Laura resonó en la sala. Ambas nos callamos de inmediato. La terapeuta nos miró con severidad. «Sé que hay mucho sentimiento reprimido aquí, pero haremos lo siguiente. Cada una de ustedes va a respirar profundamente 5 veces. Ahora». Obedecimos, aunque con renuencia. El aire entraba y salía de mis pulmones, pero mi corazón seguía acelerado. «Mejor», dijo la doctora Laura. «Ahora intentaremos algo diferente. Sofía, quiero que le repita a Alejandra lo que acaba de escuchar. No lo que usted cree, no su interpretación, solo lo que ella dijo». Miré a mi hija, luego a la terapeuta. Ella dijo que siempre se sintió asfixiada por mí, que yo la hacía sentir culpable por querer tener su propia vida. «Continúe», alentó la doctora Laura. «Dijo que yo desaprobaba a Gerardo desde el principio, y que cuando quisieron hacer la posada, yo no la apoyé de verdad». Hice una pausa, tragando saliva. «Y que no cree que me engañó con los papeles de la casa». Alejandra me miraba, sorprendida. Tal vez esperaba que yo distorsionara sus palabras, pero yo la había escuchado de verdad. «Alejandra», la terapeuta se volteó hacia ella. «Ahora usted, repita lo que su madre dijo». Mi hija dudó, luego murmuró. «Dijo que me crió sola, que hizo sacrificios y que, ese día del ultimátum, le dolió mucho». «Continúe», insistió la doctora Laura. «Dijo que algo murió dentro de ella cuando dije eso». La voz de Alejandra era más baja ahora. «Y que tuvo que elegir entre seguir siendo pisoteada o luchar por respeto». Hubo un momento de silencio. Entonces la terapeuta dijo algo que cambiaría el rumbo de todo. «Ustedes dos tienen razón, y ustedes dos están equivocadas». Las palabras de la doctora Laura quedaron suspendidas en el aire como una revelación que ninguna de nosotras esperaba. La miré confundida, y por el reflejo que vi, Alejandra tenía la misma expresión. «¿Cómo que tenemos razón y estamos equivocadas?», pregunté. La terapeuta se recostó en la silla, juntando las manos. «Porque la verdad rara vez es absoluta en conflictos familiares. Sofía, usted tiene razón en que fue tratada con falta de respeto, en que su hija cruzó límites inaceptables. Lo que dijo sobre asilo y potrero fue cruel, y ningún contexto justifica ese nivel de deshumanización». Sentí una validación que no esperaba, y nuevas lágrimas amenazaron con caer. «Pero», continuó la doctora Laura, volteándose hacia mí, «usted también necesita reconocer que pudo haber sido asfixiante en algunos momentos, que su amor, por más genuino que fuera, pudo haberse convertido en una prisión emocional para Alejandra. Yo nunca quise...». «Sé que no quiso», me interrumpió gentilmente.
Ninguna madre que ama quiere eso, pero la intención y el resultado no siempre son lo mismo. Luego se volteó hacia Alejandra. Y usted, joven, tiene razón en que tenía derecho a crecer, a tener su propia vida, a tomar sus decisiones, pero está completamente equivocada en cómo lo manejó. En lugar de establecer límites saludables, de hablar abiertamente con su madre sobre sus necesidades, permitió que el resentimiento creciera hasta convertirse en crueldad. Alejandra bajó la mirada. Y peor, continuó la doctora Laura, su voz volviéndose más firme, usted usó el amor que su madre sentía por usted como un arma en su contra. Sabía que firmaría esos papeles porque confiaba en usted. Puede que no haya planeado engañarla conscientemente, pero en el fondo usted sabía que se estaba aprovechando de la situación. Yo no, intentó protestar Alejandra, pero su voz falló. Y cuando ella comenzó a cuestionar, cuando se interpuso en su camino, no tuvo el valor de enfrentarla con honestidad. En lugar de eso, la humilló de una forma que usted sabía que la destruiría. El silencio que siguió estaba cargado de verdades no dichas durante tanto tiempo. Gerardo se movía incómodo en el sofá, probablemente arrepintiéndose de haber aceptado esa terapia. El problema de ustedes dos, concluyó la doctora Laura, es que nunca aprendieron a ser madre e hija adultas. Sofía, usted se quedó atrapada en el papel de madre protectora de una niña que creció hace mucho tiempo. Y Alejandra, usted se quedó atrapada en el papel de hija resentida que nunca tuvo el valor de simplemente decir, mamá, te amo, pero necesito espacio. Miré mis manos, esas manos que trabajaron tanto, que sostuvieron a Alejandra de bebé, que cosieron su ropa, que se hirieron para darle una vida mejor. Y me pregunté, ¿tenía razón la doctora Laura? ¿Había sido asfixiante? Quiero proponer un ejercicio, dijo la terapeuta, tomando 2 hojas de papel y 2 bolígrafos. Cada una de ustedes va a escribir una carta a la otra. Pero no es una carta normal. Es una carta desde el punto de vista de la otra persona. ¿Cómo?, preguntó Alejandra. Sofía, usted va a escribir como si fuera Alejandra, contando cómo fue crecer con usted como madre. Y Alejandra, usted va a escribir como si fuera Sofía, contando cómo fue criar una hija sola y luego ser tratada de esa manera. Esto es ridículo, murmuró Alejandra. Es incómodo, corrigió la doctora Laura, que es diferente de ridículo, y tienen 15 minutos. Pueden empezar. Tomé el bolígrafo con dedos temblorosos. ¿Escribir desde el punto de vista de Alejandra? ¿Cómo podría hacer eso? Pero comencé dejando que las palabras fluyeran sin pensar mucho. Crecí sabiendo que mi madre me amaba, pero ese amor siempre vino con un peso. Se sacrificó tanto que sentía que le debía mi vida entera. Cada elección que hacía parecía una traición cuando no era la que ella quería para mí. La amo, pero a veces solo quería ser libre para equivocarme sin sentir que la estaba lastimando. Me detuve, sintiendo que las lágrimas volvían. Era demasiado doloroso ver las cosas desde su perspectiva, imaginar que mi amor pudiera haber sido una carga. Cuando terminaron los 15 minutos, la doctora Laura nos pidió que leyéramos en voz alta. Leí primero, mi voz fallando en varias partes. Cuando terminé, miré a Alejandra. Estaba llorando silenciosamente. Su turno, la terapeuta le dijo gentilmente a mi hija. Alejandra se secó las lágrimas y comenzó a leer con voz embargada. Trabajé hasta que mis huesos me dolieron para darle todo lo que yo nunca tuve. La veía crecer y pensaba que todo valía la pena. Nunca esperé gratitud, solo amor. Pero cuando me echó de la casa que construí, sentí que todo lo que hice no significó nada. Sentí que yo no significaba nada. Se detuvo, incapaz de continuar. Las lágrimas caían libremente ahora, mojando el papel. Gerardo la rodeó con el brazo, intentando consolarla. ¿Lo vieron?, preguntó la doctora Laura suavemente. Ambas lograron entender, aunque solo fuera por un momento, el punto de vista de la otra.
Eso es empatía, y la empatía es el primer paso hacia la sanación. La sesión terminó poco después. Salimos del consultorio emocionalmente agotadas. Alejandra y Gerardo fueron para un lado, yo para otro. Pero antes de separarnos por completo, mi hija se volteó. «Mamá», dijo, su voz ronca por el llanto. «Yo necesito pensar en todo esto». «Yo también», respondí. No era una disculpa, no era una reconciliación, pero era algo. Era una puerta que se había abierto, aunque solo fuera una rendija. Los días que siguieron trajeron cambios sutiles pero significativos. Volví a la rutina de vivir en la propiedad. Alejandra y Gerardo administraban la posada, yo me ocupaba de mis asuntos. Nos cruzábamos ocasionalmente, intercambiábamos palabras educadas pero frías. Los huéspedes probablemente notaban la tensión, pero nadie comentaba nada. Yo pasaba horas en el potrero con los caballos. Ellos no juzgaban, no tenían resentimientos. Solo aceptaban mi presencia con esa sencillez que solo los animales tienen. Estrella se convirtió en mi compañera constante. Le contaba cosas que no podía contarle a nadie, y ella solo movía la cabeza, como si lo entendiera todo. Una tarde, estaba cepillando la crin de Estrella cuando oí pasos detrás de mí. Me giré y vi a Alejandra parada a unos metros de distancia, dudosa. ¿Puedo hablar contigo?», preguntó. «Claro», respondí, intentando mantener la voz neutra. Se acercó despacio, como si yo fuera un animal salvaje que pudiera asustarse. Nos quedamos lado a lado, ambas mirando a Estrella. «Recuerdo cuando la tuvimos», dijo Alejandra suavemente. «Yo tenía 6 años. Papá la trajo a casa en un viejo remolque. Era solo un potrito asustado, tembloroso, con miedo a todo». «Recuerdo», respondí. «Tú insististe en dormir en el establo esa primera noche porque no querías que se quedara sola». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Alejandra. «Tú trajiste cobijas y te quedaste conmigo toda la noche, contándome historias, cantando bajito. No dormiste nada. Valió la pena. Eras feliz». Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Alejandra dijo, su voz baja: «Recuerdo muchas cosas buenas, mamá. No es que las haya olvidado, es que las cosas malas se hicieron más grandes, ¿sabes? Como si ocuparan todo el espacio en mi cabeza». Continué cepillando la crin de Estrella, dándole tiempo para encontrar las palabras. «La terapeuta me puso un ejercicio», continuó. «Me pidió que hiciera una lista de todas las cosas buenas que hiciste por mí, y otra lista de las cosas malas». Hizo una pausa. La lista de cosas buenas tenía 3 páginas, la de cosas malas, media página. Sentí que mi corazón se encogía. «Y aún así, media página fue suficiente para hacerte odiarme». «No te odio», dijo rápidamente, mirándome por primera vez. «Nunca te odié. Estaba confundida, enojada, asustada». «¿Asustada de qué?». Alejandra respiró hondo. «De convertirme en ti, de pasar la vida entera sacrificándome, asfixiándome, nunca siendo nada más que madre. Cuando te miraba, veía un futuro que me aterrorizaba, y en lugar de hablar de eso, en lugar de procesar esos sentimientos, yo solo te empujé lejos». «Pero yo nunca te pedí que fueras como yo», protesté. «Yo quería que fueras feliz, que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve». «Lo sé ahora», dijo, secándose una lágrima. Pero en ese momento, todo lo que sentía era presión. La presión de ser agradecida, de ser la hija perfecta, de compensar todos tus sacrificios, y sabía que nunca lo lograría. Así que comencé a resentirte por hacer tanto por mí. La honestidad brutal de esas palabras me dejó sin aliento. Pero era exactamente eso lo que necesitábamos, ¿verdad? Aunque doliera. Y Gerardo continuó dudando. Él veía mi frustración y la alimentaba. Decía que eras controladora, que yo necesitaba liberarme, y yo quise creerlo porque era más fácil que admitir mi propia culpa. «¿Lo amaste?», pregunté,
sin saber por qué importaba esa pregunta. Lo amo, corrigió. Todavía lo amo, pero ahora veo que nuestra relación se construyó, en parte, sobre esa rebeldía contra ti, y eso no es saludable. Estrella me tocó la mano con el hocico, como si pidiera que continuara acariciándola. Obedecí, y el movimiento repetitivo me ayudó a organizar mis pensamientos. Alejandra, comencé con cuidado. Acepto que pude haber sido asfixiante. Que mi amor, a veces, te aprisionó en lugar de liberarte. Pero eso no justifica lo que hiciste, las palabras que dijiste, la forma en que me trataste. Lo sé, susurró. Lo sé, y no tengo excusa. Ese día, cuando dije aquello del asilo y el potrero, vi la luz apagarse en tus ojos, y sentí un placer terrible porque finalmente tenía poder sobre ti. Pero un segundo después, sentí un horror tan grande, porque me di cuenta de que me había convertido exactamente en el tipo de persona que siempre desprecié. Sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Me convertí en mi padre. Te abandoné del mismo modo que él me abandonó. Y la peor parte es que sabía que lo estaba haciendo mientras lo hacía. Y lo hice de todos modos. No sabía qué decir. Una parte de mí quería consolarla, decirle que todo estaba bien, pero no estaba todo bien. Y fingir que lo estaba sería volver a los viejos patrones. ¿Qué quieres de mí ahora?, pregunté finalmente. Alejandra bajó las manos, revelando un rostro destrozado por la culpa. No sé si tengo derecho a querer algo, pero me gustaría tener la oportunidad de conocerte de verdad. No como la madre que me crió, no como la mujer que empujé lejos, sino como Sofía. La mujer que eres, con sueños propios, con una vida que no gira solo en torno a mí. La respuesta me sorprendió. No esperaba eso. Ni siquiera sé quién es esa Sofía, admití. Pasé tanto tiempo siendo madre que me olvidé de ser persona. Entonces tal vez podamos descubrirlo juntas, dijo, un destello de esperanza en sus ojos. Sin presión, sin expectativas, simplemente intentándolo. Miré a mi hija. Parecía más pequeña de alguna manera, más vulnerable. Vi en ella a la niña de 6 años que durmió en el establo y también a la mujer de 30 que me dio el ultimátum más cruel. Ambas eran Alejandra. Ambas eran parte de ella. Está bien, dije lentamente. Podemos intentarlo, pero con condiciones. Ella asintió rápidamente. Lo que sea. Primera, honestidad total. Si algo te molesta, lo dices, sin resentimientos silenciosos que se acumulan hasta explotar. De acuerdo. Segunda, límites claros. Tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Podemos amarnos sin vivir una dentro de la otra. Sí, asintió, secándose las lágrimas. Y tercera, hice una pausa, porque esta era la más difícil. Necesitas hacer terapia individual, no solo las sesiones familiares. Tienes cosas que resolver que no tienen que ver conmigo, y necesitas hacerlo por ti misma. Alejandra se quedó en silencio por un momento. Luego asintió. Ya empecé. Después de esa primera sesión, busqué a la doctora Laura y le pedí sesiones particulares. Voy 2 veces por semana. Sentí una oleada de orgullo inesperado. Mi hija estaba realmente intentando cambiar. ¿Y tú, mamá?, preguntó tímidamente. ¿También vas a hacer terapia sola? La pregunta me tomó desprevenida. Yo no lo había pensado. Deberías, dijo Alejandra gentilmente. Tú también tienes cosas que resolver. La forma en que papá te dejó, los años de lucha, todo lo que pasaste conmigo. Te mereces ese espacio para sanar. Tenía razón. Una vez más, mi hija me estaba mostrando algo que yo no quería ver. Lo pensaré, prometí. Nos quedamos allí un rato más, en silencio, viendo a los caballos. No era cómodo, pero tampoco era esa tensión asfixiante de antes. Era solo 2 mujeres intentando encontrar un camino. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles,
pero significativos. Empecé mis propias sesiones con la doctora Laura y fue como abrir una caja que había estado cerrada durante décadas. Hablamos sobre Javier, sobre cómo su abandono moldeó mi forma de amar a Alejandra. Hablamos sobre mi necesidad de ser necesaria, de probar mi valor a través del sacrificio. Sofía, me dijo la terapeuta en una sesión, usted transformó su sufrimiento en identidad. Se convirtió en la mujer que sufre, que se sacrifica, que lo aguanta todo. Y subconscientemente pasó a necesitar ese papel. Porque si usted no estuviera sufriendo, ¿quién sería? La pregunta me persiguió durante días. ¿Quién era yo aparte de madre? ¿Aparte de víctima? ¿Aparte de mujer fuerte que lo aguantaba todo? Decidí descubrirlo. Empecé por algo pequeño. Me inscribí en un curso de pintura en la ciudad. Siempre me gustó dibujar cuando era joven, pero lo abandoné cuando nació Alejandra. No había tiempo, no había dinero, no había espacio para mis pequeños sueños. Ahora, todos los martes y jueves por la tarde, tomaba el autobús y me iba a la clase. Los otros alumnos eran más jóvenes, pero me acogieron bien. Descubrí que tenía algo de talento, o al menos entusiasmo. Pintaba el potrero, los caballos, la puesta de sol sobre la propiedad. Una tarde estaba pintando en el porche cuando Alejandra llegó del mercado. Se detuvo, observando mi lienzo. «Está bonito», dijo, y parecía sincera. «Gracias, estoy tomando un curso». «¿En serio? No sabía que pintabas». «Yo tampoco lo sabía», respondí con media sonrisa. O mejor dicho, lo había olvidado. Ella jaló una silla y se sentó a mi lado, observándome trabajar. Era la primera vez que estábamos juntas así, sin tensión palpable en el aire, sin palabras pesadas que debían ser dichas. «Mamá», habló después de un rato, «estás diferente». «¿Diferente cómo?» «Más ligera, como si, no sé, como si estuvieras menos preocupada en ser mi madre y más en ser tú misma». La doctora Laura me ayudó a ver que me perdí en el papel de madre, que olvidé ser Sofía. Alejandra asintió pensativa. En mi terapia individual he estado trabajando algo parecido. ¿Cómo me definí tanto en contra de ti que olvidé definirme por mí misma? ¿Y estás descubriendo quién eres? Poco a poco, respondió. Es más difícil de lo que parece. Quitar todas las capas de rabia, de resentimiento, de expectativas y encontrar quién soy realmente debajo de todo eso. Seguimos conversando, y por primera vez en años no hablamos del pasado o de nuestras heridas. Hablamos de cosas pequeñas, el nuevo huésped que había llegado con 3 perros, el clima que estaba cambiando, una receta que Alejandra quería probar. Eran conversaciones normales, de personas normales, de madre e hija que estaban aprendiendo a simplemente existir juntas. Las sesiones de terapia familiar continuaban. Algunas eran productivas, otras eran campos de batalla emocional. En una de ellas, particularmente difícil, la doctora Laura nos hizo hacer un ejercicio de perdón. Perdón, explicó, no es olvidar o justificar, es soltar el peso que llevan. Es un regalo que se dan a ustedes mismas, no a la persona que las lastimó. Nos dio papeles y nos pidió que escribiéramos. Te perdono por... y listáramos todo. Escribí. Alejandra, te perdono por echarme. Te perdono por darme aquel ultimátum cruel. Te perdono por usar mi amor en mi contra. Te perdono por hacerme sentir que no valía nada. Pero principalmente, te perdono por ser humana, por equivocarte, por ser imperfecta, así como yo necesito perdonarme por las mismas cosas. Cuando leí en voz alta, Alejandra lloró. Luego leyó la suya. Mamá, te perdono por asfixiarme, aún sin querer. Te perdono por hacerme sentir culpable, aunque no fuera tu intención. Te perdono por no verme como adulta. Pero principalmente, te perdono por ser humana, por hacer lo mejor que podías con las herramientas que tenías. Y me pido perdón a mí misma por haber sido tan dura contigo, cuando solo estabas intentando amarme de la única forma que sabías. No hubo abrazos ese día.
No hubo un gran momento de reconciliación cinematográfico, solo un entendimiento silencioso, un peso siendo lentamente levantado de nuestros hombros. Los meses pasaron. La posada prosperaba bajo la administración de Alejandra y Gerardo. Eran buenos en eso, tenía que admitir. Organizados, atentos con los huéspedes, creativos en las estrategias de marketing. Pagaban el alquiler a tiempo, mantenían todo limpio y funcionando. ¿Y yo? Yo estaba descubriendo a Sofía. Volví a coser, no por necesidad, sino por placer. Hacía cojines bordados que vendía en una feria de artesanía de la ciudad. No era mucho dinero, pero era mío, ganado con algo que amaba hacer. Hice amigas en el curso de pintura. Mujeres de mi edad que también estaban redescubriendo quiénes eran después de años de ser definidas solo por sus papeles de madres y esposas. Salíamos a tomar café, íbamos al cine, nos quejábamos de nuestros dolores de espalda y compartíamos recetas. Tenía una vida, mi propia vida. Una tarde, 6 meses después de aquella primera sesión de terapia, Alejandra me buscó con una propuesta. Mamá, Gerardo y yo hemos estado hablando. La posada va bien, pero estamos pensando en expandirnos. Añadir algunas cabañas más, tal vez una pequeña área de eventos. Sentí que mi estómago se apretaba. Alejandra, no voy a firmar nada más sin... No, me interrumpió rápidamente. No es eso. Queremos proponer una sociedad de verdad. Oficial, con contratos, abogados, todo en regla. Tú serías socia con el 40%, nosotros con el 60%. Tú invertirías parte del dinero que recibiste y a cambio tendrías participación en las ganancias y voz en las decisiones grandes. La miré, sorprendida. ¿Por qué harían eso? Porque es justo, respondió simplemente. Es tu propiedad y porque queremos hacerlo bien esta vez, sin trucos, sin mentiras, sin aprovecharnos de ti. Gerardo apareció detrás de ella, pareciendo nervioso pero decidido. Doña Sofía, yo nunca le pedí disculpas formalmente por mi papel en todo esto. Fui arrogante, manipulador, y la traté con falta de respeto. No espero que me perdone, pero quiero que sepa que estoy intentando ser mejor. Me quedé en silencio, procesando. Esta versión de Gerardo era diferente al hombre que conocía. La terapia también lo estaba cambiando. Necesito pensarlo, respondí, y hablar con el licenciado Carlos, pero agradezco la honestidad. Hablé con mi abogado. Revisó la propuesta y dijo que era justa, incluso generosa, considerando que yo no estaba poniendo trabajo activo en la posada. Analizamos cada cláusula, cada detalle. Una semana después, firmamos el contrato. Esta vez, sabiendo exactamente lo que estaba firmando. Esta vez, como iguales. La doctora Laura celebró el hito en nuestra siguiente sesión. Esto es enorme. Construyeron suficiente confianza para hacer negocios juntas. Es un paso gigante. Pero tenía razón en ser cautelosa. Recuerden, advirtió, reconstruir la confianza es como construir una casa. Ladrillo a ladrillo, pacientemente, y un movimiento en falso puede derrumbarlo todo de nuevo. Mantuvimos las sesiones, incluso cuando parecían innecesarias, porque habíamos aprendido que los problemas no gritan antes de explotar. Susurran durante años hasta que ya nadie puede escucharlos. En una sesión, 9 meses después del inicio de la terapia, la doctora Laura nos hizo un ejercicio final. Quiero que escriban cartas de gratitud, no cartas de perdón o disculpas, sino cartas agradeciendo a la otra persona por lo que les trajo, aunque haya sido a través del dolor. Pasé una semana entera escribiendo y reescribiendo. El día de la sesión leí con voz temblorosa: Alejandra, te agradezco por obligarme a ver en quién me convertí. Gracias por quebrarme de una forma que me hizo tener que reconstruirme mejor. Gracias por mostrarme que el amor sin límites no es amor, es prisión. Gracias por crecer y convertirte en una mujer lo suficientemente fuerte para enfrentarme, aunque fuera de forma equivocada. Y gracias por volver, por intentarlo, por no rendirte con nosotras incluso cuando habría sido más fácil. Alejandra también leyó la suya llorando.
Mamá, te agradezco por cada sacrificio que hiciste, incluso los que resentí. Gracias por amarme con tanta intensidad que dolió. Gracias por no rendirte conmigo incluso cuando te di todos los motivos. Gracias por enseñarme, a través de tu ejemplo de lucha contra mí, que es posible ser fuerte sin ser cruel. Y te pido perdón a mí misma por haber sido tan dura contigo, cuando solo estabas intentando amarme de la única forma que sabías. 1 año había pasado desde aquel terrible ultimátum. 1 año desde que mi hija me dio a elegir entre asilo y potrero. 1 año desde que decidí que no aceptaría ninguna de las dos opciones y crearía mi propia elección. Era una tarde de sábado y estábamos organizando una fiesta en la posada. Nada grande, solo una carne asada para celebrar el aniversario de 1 año de la nueva sociedad, como bromeábamos. Habíamos invitado a los huéspedes habituales, algunos amigos, Marcela y el licenciado Carlos. Yo estaba en la cocina preparando ensaladas cuando Alejandra entró cargando una caja. «Mamá, encontré esto en el ático. Creo que querrás verlo». Dentro de la caja había fotos antiguas. Alejandra bebé en mis brazos. Alejandra niña montando a Estrella por primera vez. Alejandra adolescente en el baile de graduación usando el vestido que yo había cosido. Toda una vida en fotografías amarillentas. «Recuerdo este día», dijo, tomando una foto específica. Era de su 10º cumpleaños. Estábamos las dos cubiertas de harina porque intentamos hacer un pastel y explotó en la cocina. Riendo, completamente felices. «Yo también recuerdo», respondí, sintiendo que las lágrimas llegaban. «Dijiste que fue el mejor cumpleaños de tu vida». «Lo fue», confirmó suavemente. «Y no fue por el pastel o los regalos, fue porque estabas ahí, realmente presente, riendo conmigo. No la mamá sacrificada y cansada, solo tú, siendo feliz». La miré. ¿Sabes lo que me hizo darme cuenta la doctora Laura? Que me acostumbré tanto a sufrir que olvidé cómo ser feliz, como si la alegría fuera una traición a mis sacrificios. «¿Y ahora?», preguntó Alejandra. «¿Eres feliz?». Pensé en la pregunta. ¿Lo era? Mi vida era tan diferente ahora. Tenía mi casa de vuelta, pero dividida. Tenía a mi hija de vuelta, pero transformada. Tenía dinero, seguridad, proyectos propios, pero ¿era feliz? «Estoy en paz», respondí finalmente, que tal vez es mejor que la felicidad. La felicidad va y viene, la paz se queda. «Paz», repitió, saboreando la palabra. «Sí, creo que yo también estoy en paz, finalmente». Gerardo llamó desde el área exterior, avisando que la carne asada estaba casi lista. Alejandra tomó las ensaladas y se fue. Me quedé sola en la cocina por un momento, mirando por la ventana. Veía a mi hija afuera, riendo con los huéspedes. Veía a los caballos en el potrero, pastando tranquilos. Veía mi propiedad, mi casa, mi vida, reconstruida de una forma que nunca imaginé, pero de alguna manera más real, más honesta que antes. Marcela entró en la cocina y me abrazó por detrás. «¿Cómo estás, amiga?». «Bien», respondí, y era verdad. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. «Sabes que estoy orgullosa de ti, ¿verdad? De lo que hiciste, de cómo te mantuviste firme pero aún dejaste espacio para el perdón». «No fue perdón inmediato», corregí. «Fue un proceso. Todavía es un proceso». «Los mejores lo son», dijo ella sabiamente. «La fiesta fue buena, sencilla, pero llena de calor humano». El licenciado Carlos hizo un brindis, hablando sobre la justicia y la compasión caminando juntas. La gente comió, bebió, rió. Era normal, cotidiano, perfecto en su imperfección. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a irse, Alejandra vino hacia mí. «Mamá, hay algo que quiero mostrarte. ¿Puedes venir conmigo?». Caminamos hasta el potrero. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Estrella se acercó a nosotras y Alejandra la acarició con afecto. «¿Recuerdas cuando dijiste que yo elegiría entre asilo y potrero?», preguntó, su voz baja. Mi cuerpo se tensó.
Todavía dolía hablar de ese día. Recuerdo, estaba pensando sobre elecciones, sobre cómo a veces les damos a las personas elecciones imposibles, intentando acorralarlas, pero las mejores personas, las más fuertes, se niegan a elegir entre las opciones malas, crean su propia elección. Fue lo que intenté hacer, admití. Y funcionó, dijo mirándome. No fuiste al asilo y no dormiste con los caballos, te quedaste con la casa, recuperaste tu dignidad, y aún así no me destruiste por completo en el proceso. Creaste una tercera opción, justicia con misericordia. No fue fácil, confesé. Hubo días en que solo quise venganza pura, días en que quise hacerte sufrir tanto como yo sufrí. Lo sé, y lo habría merecido, dijo suavemente, pero elegiste diferente. Y eso me salvó, mamá. Me salvó de convertirme irredimiblemente en la horrible persona que me estaba volviendo. Nos quedamos en silencio, viendo los últimos rayos de sol desaparecer en el horizonte. Gerardo y yo estamos intentando tener un bebé, dijo Alejandra de repente. Mi corazón dio un salto. ¿En serio? Sí, y estoy aterrada, confesó. Aterrada de ser una mala madre, de repetir los errores, de amar demasiado o de menos, de asfixiar o de descuidar, ¿De ser humana? Completé. Soltó una risa ahogada. Sí, eso. Alejandra, sostuve sus manos. Te vas a equivocar. Todo padre se equivoca. Yo me equivoqué tanto contigo. Pero la diferencia es que ahora tienes conciencia de eso. Tienes herramientas, tienes terapia, tienes autoconocimiento. Y tienes esto. Apreté sus manos, un recordatorio de lo que no debes hacer. Quiero que seas abuela presente, dijo. No abuela que lo hace todo, no abuela que asume el papel de madre, sino abuela que está ahí, que ama, que apoya, con límites saludables por ambas partes. Me gustaría mucho eso, respondí emocionada. Y prometo, continuó, que nunca, nunca dejaré que mi hijo te falte al respeto, que te trate como yo te traté. Porque una de las cosas que le enseñaré es gratitud, respeto y que el amor no es prisión. Nos abrazamos allí, en el potrero, mientras Estrella pastaba tranquila a nuestro lado. No era un final feliz de cuento de hadas. Era real, complicado, lleno de cicatrices que nunca desaparecerían por completo. Pero era nuestro, y era bueno. Esa noche, antes de dormir, abrí mi diario. Comencé a escribir durante la terapia, un ejercicio que la doctora Laura sugirió. Escribí: hoy hace exactamente un año desde que Alejandra me dio aquel ultimátum. Un año desde que mi vida cambió por completo. Si alguien me hubiera dicho ese día que estaríamos aquí ahora, trabajando juntas, sanando juntas, no lo habría creído. Aprendí que el amor de madre no tiene por qué significar sacrificio sin fin. Que decir no, que establecer límites, que exigir respeto no me convierte en mala madre. Me convierte en humana. Aprendí que perdonar no es olvidar. Es cargar la memoria del dolor, pero elegir no dejar que defina quién eres. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 62 años estoy descubriendo quién soy aparte de madre. Y ese descubrimiento es aterrador y hermoso a la vez. Y aprendí que a veces, para salvar una relación, primero necesitas destruir la versión enferma de ella, para luego reconstruir algo nuevo, más fuerte, más honesto. Todavía tengo días difíciles, días en que el rencor regresa. Días en que miro a Alejandra y recuerdo la crueldad en esos ojos cuando me dio a elegir entre asilo y potrero. Pero tengo más días buenos ahora. Días en que veo a mi hija y reconozco a la mujer increíble en la que se está convirtiendo. No a pesar de los errores, sino a través de ellos. La vida no nos dio un final feliz, nos dio algo mejor, una nueva oportunidad. Y esta vez estamos decididas a hacerlo bien. Cerré el diario y apagué la luz. Por la ventana podía ver el potrero bajo la luz de la luna. Los caballos dormían de pie, como hacen. Estrella, vieja y sabia,
Me miró por un momento antes de cerrar los ojos de nuevo. Sonreí en la oscuridad. Cuando Alejandra me dio esa elección cruel, creyó que me estaba poniendo en mi lugar. Pero lo que no sabía es que yo crearía mi propia elección. Una elección que me salvaría, que la salvaría a ella, que nos daría a ambas algo que pensábamos haber perdido para siempre. Una oportunidad de empezar de nuevo. No elegí el asilo, donde moriría lentamente en el abandono. No elegí el potrero, donde sería humillada y deshumanizada. Elegí la dignidad, elegí la justicia, elegí la verdad, y al hacer eso, elegí la vida, mi propia vida, finalmente. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí. 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 Allí.